Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Jueves de comadres. Los carnavales no son precisamente las fiestas mejores para el espíritu del ser humano. Pero bueno, en fin, varios discursos de solidaridad con el departamento del Beni. Sí, solidaridad no se manifiesta con discursos, sino con la práctica, porque las acciones son más sinceras que las palabras. Y esta mañana, entre fiestas y bailes, les preguntábamos, ¿primero la fiesta, primero el baile o primero la solidaridad? Sí, nos solidarizamos con los hermanos del Beni y esperamos que... Por favor, o se solidarizan en serio, o mejor, ni hablar, ni hablar. Es que nuestra tradición, esto de las comadres y compadres, no es tradición sucrense, ha venido de Tarija. Y entonces, ¿primero la tradición o la solidaridad? No. Primero es la tradición, primero es el baile, primero es la fiesta, la solidaridad, especialmente para los del ámbito político, muy bonito para hablar. Las palabras aguantan todo, pero en la práctica no hay solidaridad. Puede haber discurso protagónico. ¿De qué vamos a hablar en el circuito electoral? Va a estar aquí, ya está aquí en el estudio del canal, la señora Norma Pierola, con quien vamos a hablar de varios temas del ámbito político nacional. Ella ha estado con Manfred Reyes Villa hace algunos meses, nos va a contar sobre ello, tiene alguna información sobre el presidente Evo Morales. Vamos a hablar de todo ello después de la pausa. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. El alcohol puede llevarte muy lejos. El impacto dura para toda la vida. Porque un accidente bajo las influencias del alcohol no es un accidente. Las drogas te llevan a cometer hechos irremediables. Tu arrepentimiento podría ser demasiado tarde. En estos carnavales, si amas tu vida, tus hijos y tu familia, no consumas bebidas alcohólicas ni drogas. Vive un carnaval seguro y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. La industria cementera en Bolivia. En 1925, Sobose instala su primera fábrica de viacha en La Paz. En 1959, Pancesa nace como fábrica en Chuquisaca. En 1966, Cobose se crea como cooperativa, instalando su fábrica en Cochabamba. En 1992, Itacamba instala su molienda en Santa Cruz. En 1995, Sobose instala su molienda en Guarnes, Santa Cruz. En 1997, Sobose adquiere la fábrica de El Puente, en Tarija. En 2002, Sobose adquiere la molienda de Emisa, en Oruro. Durante este periodo, Sobose se expandió en 4 departamentos. Pancesa se quedó relegada en su propio territorio. A partir del 2017, se prevén 3 nuevas fábricas. Una fábrica completa de Itacamba en Santa Cruz, una fábrica completa del Estado en Potosí y otra fábrica completa del Estado en Oruro.
¿Y Fancesa qué? La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, a través de la Comisión de Autonomía, informa, después de haber aprobado el proyecto del Estatuto Autonómico Departamental en grande y en detalle, se realizó la entrega del mismo al Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo dado cumplimiento con todos los requisitos de admisión. Mencionada autoridad, en fecha 10 de enero del presente año, emitió el auto constitucional número 14/2014, que entre lo más importante señala que su construcción fue desarrollado de manera participativa, dando cumplimiento al artículo 275 de la Constitución Política del Estado. Por tanto, ha dispuesto a través de la Comisión de Admisión admitir para su posterior control de constitucionalidad. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. Prepárate para vivir el Gran Carnaval Padillense 2014, del 27 de febrero al 9 de marzo. Padilla te espera, con la presencia de grupos musicales. Viernes 28 de febrero, Coralí. Ahora libre quedarás, libre yo seré. Sábado 1 de marzo, Sin Ley. No me ayuda a olvidar toda esa vida que te suceda. Domingo 2 de marzo, elección de la reina del carnaval y la actuación de las 7:55. Tú lloras por mí, tú te retuerces por mí. Lunes 3 de marzo, María Juana. Al año que viene volveré a bailar por ti. Disfruta de lo mejor de nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y nuestras comparsas. Vive el mejor carnaval de tu vida. Padilla, tierra de historia, cultura y tradición. Organiza el Gobierno Autónomo Municipal de Padilla y el Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del pueblo. El Consejo Municipal, en cumplimiento del Programa de Alimentación Complementaria Diferenciada, Desayuno y Almuerzo Escolar Gestión 2014, informa que aprobó mediante resoluciones hasta la fecha la adquisición de productos para el área urbana, bananos, cereales, raciones sólidas horneadas, y para el área rural, harina de trigo, aceite comestible, arroz a la valenciana con verduras y charque, guiso de lenteja, mandarina, arroz con leche, galletas, azúcar blanca, leche en polvo y arroz larguillo de primera calidad. Consejo Municipal de Sucre, Comisión Social y Económica, comprometidos con la niñez y adolescencia de nuestro municipio. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Señora Norma Pirola, gracias por estar aquí en el circuito electoral. Buenas noches. Muchísimas gracias. Acerque su micrófono. Yo soy la agradecida y siempre, sobre todo, haciéndome responsable de cualquier opinión que vierta, y esto no compromete la independencia de este medio de comunicación y menos del programa. ¿Siempre hace eso del presidente? Siempre hago así porque lamentablemente en La Paz nos han ido coartando el derecho a asistir a debates, porque supuestamente soy una de las más contestatarias y les provoco tal vez algún tipo de problemas con los que andan monitoreando las emisiones que se hacen por todos los medios y las cadenas, ¿no? Y como lamentablemente las cadenas nacionales prácticamente están en manos del oficialismo, entonces hay muy pocos canales que ahora nos dan cobertura, pero yo siempre aclaro esto para evitarles algún problema y que también digan que haya parcialidad o alguna cosa. ¿Cómo es eso de que las cadenas están en manos del oficialismo? No son muchas redes. Pero bueno, todas las redes, por decirle. Red 1. PAT. Señor Kurgis, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Ya se ha vendido a García Linera y la que dirige todo ahí es la esposa. Después tenemos... ¿Sigue en propiedad de don Ivo Kurgis? No, creo que ya no. no. Después tenemos PAT, que hace tiempo ha sido vendida, ATV, ni qué decir. Después tenemos la Red Bolivisión.
Después tenemos, Ellos también están... también 100% están a favor del movimiento al socialismo, han sido comprados. Y ni para qué vamos a hablar de Canal 7 VTV, que es exclusivamente del oficialismo, siendo un canal estatal, solamente brinda espacios solo a los oficialistas. Pero por si fuera poco, ¿no? Después tenemos, lo único que queda es pendiente, por decirle, Unitel, pero Unitel prácticamente ya no hace mucha labor de periodismo, de investigación y demás, sino más es una revista de variedades. Cadena A todavía creo que está algo libre, aunque ya vemos algunos otros programas que también han sido cooptados por gente que dirige La Razón. Usted recordará que la periodista que dirige La Razón, la directora, está manejando parte de varios programas en Cadena A también. Y ahí entró ya Gringo González. Claro, Mario y Espinosa, todo ese grupo de élite del MAS, que hacen una especie, no sé si ha visto su programa, esto es un circo, esto no es un circo, algo así. Y de verdad es un verdadero circo, ¿no? Donde inclusive este terrorista Chávez, que está buscado por el Perú y la Interpol, lo hacen aparecer como periodista y está constantemente en ese medio, en Pentágono y en esos programas que ellos manejan. Los políticos no son muy amigos de los medios y los periodistas al principio son medio enemigos de los políticos hasta que llegan a la política varios. Claro, o los utilizan a los medios de comunicación, a los periodistas, o los llevan consigo algunos, como ocurrió la anterior vez con Evo Morales, que una gran mayoría eran periodistas, ¿no? Sus diputados y demás, como Gringo González, que después fue embajador. Hoy en día no está como embajador, pero está con ese grupo de manejo de la prensa, junto con Espinosa y otros grupos más. Pero la verdad es de que, por eso es que nosotros a veces no decimos que eso es una forma de coartar la libertad de expresión, porque inclusive ese programa que se difunde en las noches, No Mentiras, por lo menos a mí 3 veces a la medianoche me han hecho estar esperando, nunca llegó el oficialista o el masista y me dejaron colgada y tan lejos, ¿no? Y a esas altas horas de la noche. Entonces yo por eso por lo menos pedí una explicación y dije que no tengan la gentileza de no volverme a invitar porque no voy a ir, y nunca más he pisado el programa porque no puede ser que nos humillen de esa manera y por si fuera poco nos perjudiquen a esas altas horas de la noche, sabiendo que yo en La Paz por lo menos totalmente perseguida por una y otra persona, ¿no? ¿Ustedes de dónde? Yo soy de Cochabamba, pero Cochabambina. sí, Cochabambina, soy diputada titular por Cochabamba, en realidad soy la única mujer, el resto son 4 varones. Y antes de entrar a la candidatura, ¿a qué se dedicaba Norma Piedra? Bueno, soy abogada de profesión y magíster en ciencias penales, criminológicas, derecho privado de familia y propiedad intelectual y derecho constitucional, y siempre he ejercido la profesión libre, ¿no? Y bueno, organizando algunos grupos con los comités cívicos, a los que he prestado bastante servicio, y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Prensa, que siempre he estado apoyando. Y bueno, simplemente cuando entré a trabajar al Chapare, yo fui atentada en la vida personal, justamente por el mismo grupo que mató a los policías, no sé si usted recuerda de los esposos Andrade. Yo ingresé a hacer esa investigación y esos procesos que han estado en mis manos, y la verdad es de que ahí recién yo era muy apolítica, no quería tener ni la más mínima idea de lo que era la política. ¿No los quería los políticos? No, porque además creo que mientras uno ha tenido su trabajo y su seguridad en el trabajo, no ha tenido necesidad de meterse, creo, en política. Hoy en día el político es obligado, o por lo menos el funcionario público así convertido en político, porque si no, ahora que no se esté afiliado al MAS seguramente van a perder el trabajo, ¿no? Y por eso se han creado empresas estatales, empresas públicas del Estado, para seguir repartiendo la torta y para mí este monstruo de la administración pública, que es el pulpo justamente de la administración pública. Abogado independiente, buenos títulos, como usted me decía, y si le iba bien, ¿para qué entrar a la política o se gana mejor en política? No, mire, resulta que no, bajo ningún punto de vista, porque nosotros nos pagan de 3 semanas de trabajo, 1 semana de trabajo nos quitan y nos obligan a pagar al suplente. La Constitución Política del Estado dice que el suplente no debe ganar 1 centavo, pero sin embargo han visto la mejor manera de vulnerar la Constitución y nos obligan a habilitarlos una semana al mes
y de eso ellos ganan y nosotros pagamos con el mismo ítem, a nosotros nos sacan esos sueldos. El tema fue de que primero fui candidata constituyente porque fui invitada por si mal no recuerdo, por don Tuto Quiroga, Podemos, creo. En ese momento Podemos. Y después nosotros hicimos, obviamente nos hicieron supuestamente perder, no se olvide que eran 3 constituyentes. Metieron ahí en una circunscripción donde nunca vivió Marco Carrillo y que después fue Carrillo, sí. La verdad es de que nos bajaron el tema porque habíamos ganado junto con, le decíamos al señor Mendoza, el Chilihuili, que él era, yo era la segunda y tercero era, pero apareció no sé cómo candidato ganador, el más con sus suplentes, no sé quién, no sé cómo hizo, y solamente en ese grupo ingresó el amigo Guillermo Mendoza. Posteriormente hicimos una huelga de hambre de 18 días en el Colegio de Abogados, con la Asociación de Abogados en Cochabamba, para poder hacer respetar los 2/3 de la Constitución y en la aprobación de leyes. Ahí ya estaba metida en política. Ya estaba ahí ya metida. Dejó de ejercer la abogacía. Seguía ejerciendo la abogacía y además trabajaba un tiempo en el Chapare con el programa de USAID en favor de los productores del desarrollo alternativo. USAID, con esa USAID. ONG norteamericana cuestionada por el gobierno. Sí, cuestionada por el gobierno, pero USAID ha hecho mucho trabajo en distintas regiones, el desarrollo alternativo, todo lo que ha sido la construcción de carreteras, caminos vecinales en el Chapare, la presentación también y haber implantado los cablevías para sacar los bananos, industrializar el palmito y muchas otras cosas, ¿no? Entonces las cebollas, y hemos tenido siempre con la idea de que este desarrollo alternativo podía haber erradicado la producción y la plantación de las hojas de coca que siempre han beneficiado especialmente las del Chapare al narcotráfico. ¿Y cómo le convenció Jorge Quiroga? Le dijo, es linda la política, se gana bien, uno es famoso. Mire, para constituyente, porque como yo había acabado unas maestrías en Derecho Constitucional, en Derecho Penal y demás, inclusive estuve haciendo unos cursos en Cuba, entonces me invitaron para que fuera justamente a eso de constituyente. Yo no sabía si eso era político hasta entonces, pero desde entonces empezamos a hacer campaña y a meternos, y posteriormente lo más importante fue los 18 días que nosotros duramos en la huelga de hambre, donde aparecí 40 abogados, teníamos que iniciar la huelga de hambre y aparecí la única mujer, y solamente tenía unos 3 o 4 colegas con Cayo Salinas y demás, pero hicimos de manera conjunta con el Comité Cívico para hacer respetar los 2/3. Y hoy que hemos hecho respetar los 2/3, vemos que esos 2/3 no tienen nada de democrático, sino es autocrático, ¿no? Había que haber visto una mejor forma, no sé, si para poder aprobar las leyes, porque hoy tenemos un rodillo que es peor que el de antes. Si bien es cierto, se han acortado, por decir, las brechas entre los partidos políticos y hay en realidad 2 fuerzas únicas en el Congreso, resulta de que esos 2/3 no nos permiten aportar, no nos permiten aprobar leyes, nunca se ha construido una sola ley dentro de la Cámara, lo que manda el Ejecutivo es lo que se impone, no nos permiten sacar ni siquiera una ley declarativa de homenaje, por decirle camaral, a la efemérides departamental de Cochabamba o de cualquier departamento. Entonces siempre están votados nuestros proyectos. Yo los 2 primeros años he presentado alrededor de 78 proyectos de ley, y lamentablemente ninguno ha sido aprobado, todos han sido votados al tacho de la basura. ¿Por lo menos y por supuesto, ni considerados, directamente rechazados y votados. He vuelto a reponer al año siguiente y tampoco ha sido tomado en cuenta, hasta que me he cansado. Yo ya hago más labor de fiscalización, de investigación y sobre todo ayudando a construir las leyes y evitando de que éstas tengan vicios de inconstitucionalidad. Es así que la Cámara de Diputados prácticamente soy la única que se queda, si tenemos que 24ear, como decimos, nos quedamos ahí firmes para y así no me modifiquen nada, pero yo dejo bien sentado mi posición de decir que me opongo a tal artículo porque contraviene lo que dispone la Constitución, contraviene tales leyes y bueno, por lo menos las maestrías que he llevado adelante me están sirviendo de mucho y la vida profesional también, pero
En cuanto a lo económico, por supuesto que no. Yo he tenido que dejar a mi familia, tengo que pagarme allá un pequeño Eso le quería preguntar. habitación. 18 días de huelga, entrar en política, ¿tiene familia, casada, Sí, tengo viuda, divorciada, hijos? Soy casada hace más de 30 años, tengo 3 hijos, ya toditos profesionales, gracias a Dios, 2 ingenieras, una industrial, la otra de alimentos, y el menor que ha estudiado licenciatura en gastronomía. Él tiene 22 años, está haciendo sus prácticas, trabaja como chef, si vale el término, pero ellos han tenido que quedarse con mi esposo en Cochabamba. ¿Es compatible familia con política o hay que elegir? No, bajo ningún punto de vista, además cuando no hay acompañamiento y hay sobre todo rechazo abierto, especialmente mi esposo que detesta la política. Entonces no ha sido fácil para mí prácticamente, antes tenía que pedir permiso y decir, por favor, tengo que ir a una reunión, tengo que hacer esto y lo otro, y ahí empezaban los problemas hasta que aprendí a decir, estoy saliendo. Me tuve que imponer. Y ahora no le dice, pero haces esto, haces lo otro, no hay resultados, ¿para qué? Ya no hay, él me dice, ¿cómo arriesgas? El reproche mayor, no estás arriesgando ni siquiera tu vida que te importa y eres un egoísta, arriesga la vida de los chicos, cualquier cosa que les pase es tu responsabilidad. Entonces, a veces en esas palabras uno siente un rechazo y no un apoyo. Mi hija mayor, por suerte, es la que un poco me acompaña. Ella está ahorita de presidenta de la Asociación de Derechos Humanos así jovencita en Cochabamba. Es bastante contestataria, tiene tal vez mi temple y bueno, por lo menos tengo ese apoyo de mi hija mayor. Ella está soltera, por supuesto, no quiere saber nada de matrimonio porque ha visto que yo he sufrido mucho para poder conseguir los permisos, para poder salir a hacer política, estar en reunión, hacer sobre todo las campañas. No es fácil porque de verdad creo que nosotros hemos hecho un trabajo desde hace años. Yo no he sido política, no me he inscrito en ningún partido político y he sido invitada por Manfred Reyes Villa a la Convergencia Nacional. Y como invitada y como tal creo que yo debo respetar esa sigla hasta el último día que termine la convergencia, porque esto termina el 31 de diciembre de este año. Y así en esas circunstancias, ¿seguirá en política? ¿Irá a la reelección? ¿Me cuenta después de la pausa? Claro que sí, con el mayor gusto. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. El alcohol puede llevarte muy lejos. El impacto dura para toda la vida. Porque un accidente bajo las influencias del alcohol no es un accidente. Las drogas te llevan a cometer hechos irremediables. Tu arrepentimiento podría ser demasiado tarde. En estos carnavales, si amas tu vida, tus hijos y tu familia, no consumas bebidas alcohólicas ni drogas. Vive un carnaval seguro y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. La industria cementera en Bolivia. En 1925, Soboce instala su primera fábrica de liacha en La Paz. En 1959, Pancesa nace como fábrica en Chuquisaca. En 1966, Coboce se crea como cooperativa, instalando su fábrica en Cochabamba. En 1992, Itacamba instala su molienda en Santa Cruz. En 1995, Soboce instala su molienda en Guarnes, Santa Cruz. En 1997, Soboce adquiere la fábrica de El Puente, en Tarija.
En 2002, Soboce adquiere la molienda de Emisa, en Oruro. Durante este periodo, Soboce se expandió en 4 departamentos. Fancesa se quedó relegada en su propio territorio. A partir del 2017, se prevén 3 nuevas fábricas. Una fábrica completa de Itacamba en Santa Cruz, una fábrica completa del Estado en Potosí y otra fábrica completa del Estado en Oruro. ¿Y Fancesa qué? Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Volveremos con el circuito electoral. Le decía, en esas condiciones, ¿quiere seguir en política? Porque dicen que la política es como una adicción, no se puede dejar hasta que le voten. Creo que sí quiero seguir, porque más en mí creo que hay vocación de servicio, ¿no? Yo le decía que no es tan aceptable el salario que ganamos, porque con eso mantengo 2 hogares, vale decir, mi hogar en Cochabamba y también mantenerme allá en La Paz con los alquileres donde son carísimos. Hay días que, bueno, por lo menos que estando sola allá me dedico más al trabajo, estoy trabajando a veces frente a la computadora más de 20 horas, con las investigaciones, con muchas cosas, pero creo que hay necesidad de seguir haciendo algo por este país, por rescatar una democracia que la hemos perdido, por tratar de evadir y eludir, sobre todo, derrotar al totalitarismo que prácticamente estamos transitando. Y por eso creo que la población me lo pide, voy a estar, así sea por un solo periodo más, porque según la Constitución no se puede estar más de 2 periodos de manera consecutiva. Por lo tanto, o si no me quedo en la región para tratar de recuperar territorio, ya sea yendo a la gobernación o a la alcaldía. Para eso es que nos estamos organizando con una plataforma ciudadana de poder hacer después y construir una unidad, ser una alternativa que para nosotros es fundamental. No es momento prácticamente de intereses personales. Creo que más bien esa vocación de servicio me permite decir que yo he cumplido con mis hijos y mi familia y que ahora me necesita el país, me necesita la ciudadanía, me necesita la patria. Por eso es que cuando voy a cualquier lado siempre llego con manos vacías y me voy con montaña de papeles y denuncias, porque hay una necesidad urgente de justicia. La gente no le puedo defraudar, estoy con varias investigaciones, sola debo estar llevando más de 400 investigaciones. ¿Sola? Solita. ¿No hay más opositores? No, porque lamentablemente los opositores son funcionales al movimiento al socialismo, o una mayoría ya se ha agarrado de cualquier partido político o han tenido el tupé de crear agrupaciones ciudadanas dentro de la propia convergencia, y creo que nunca ha habido esa unidad, nunca me han permitido ejercer jefatura de bancada, nunca me han dado una comisión, un comité, sigo de diputada de pasillo, totalmente sola y aislada, porque el trabajo de acompañamiento que deberían hacer por la labor que uno realiza, ni siquiera hay, no hay ese compañerismo. Y creo que el MAS ha hecho muy bien las cosas ahí, porque primero nos ha descabezado de los líderes y de los que estaban yendo a la presidencia. Me refiero a los que conformaron la convergencia: Manfred Reyes Villa, el señor Mario Cosío, el señor Paredes. Después vean dónde ha quedado el único que como valiente se quedó para enfrentar estas cosas, que fue don Leopoldo Fernández, que ya va a cumplir en abril 5 años de estar detenido sin sentencia, sumamente delicado de salud, y han vuelto algunos políticos dentro como Guillermo Fortún y otras, el señor Kiefer, aquí a algún militar que le han dado una sentencia condenatoria y otras cosas. Por lo tanto, la convergencia, siendo la fuerza política más importante después del movimiento al socialismo, ha quedado totalmente disgregada por la falta de dirección, por la falta de cabeza que nos puede organizar, y justamente parece que hubiese habido una
no sé si intencionalidad manifiesta de algunos de que no crezca la convergencia y se acabe ahí. Como que ya por eso le digo solamente ahí el nombre, la mayoría de los colegas lamentablemente ya están legítimamente o no, ya están en otros partidos políticos, sea en el Frente Amplio, sea en el Frente de Demócratas o del MSM, ¿no? Entonces, nosotros vemos esa carrera que tienen de necesidad, y yo diría, eso sí es angurria de poder, porque yo no me atrevería a ponerme como candidata si no he demostrado algo de trabajo en favor de la población, y yo quisiera que por lo menos ahora la gente le pregunte a estos diputados, senadores de oposición, estoy hablando de los de oposición, qué han hecho por sus regiones por lo menos. Donde manda capitán no manda marinero, dicen, pero el capitán Manfred Reyes Villa se fue. Se fue y lamentablemente no se ha podido articular la convergencia. Él ha tratado de salvar su vida y la vida de su familia, está mejor donde está ahorita, pero encima ha aprovechado para sembrarle más de 20, 30 juicios. ¿En algún momento usted viajó a Estados Unidos junto al señor Antesana? He estado con él. Y dijeron que iba a llegar aquí, iba a ser candidato. Él mandó esas, más que él, sino allá hay un grupo de bolivianos que le siguen diciendo gobernador, se organizan muy bien allá los bolivianos, y ellos fueron los que en realidad lo proclamaron, y aquí Antesana y algunos otros salimos para apoyar y decir que vuelva, pero lo cierto es de que de acuerdo a la Constitución, él no puede volver porque la Constitución en el artículo 167 dice con claridad expresa que para ser candidato hay que haber residido al menos 5 años antes. Pero sin embargo, como el artículo 168 es prohibitivo y establecía que de ninguna manera ningún candidato puede postularse más de 2 veces consecutivas o 2 periodos, y sin embargo el Tribunal Constitucional le ha dado esa apertura violando abiertamente ese artículo y la disposición transitoria primera, parágrafo segundo de la Constitución, que le prohibía al presidente Morales a volverse a repostular por 3ª vez consecutiva, con el falso argumento de que Evo Morales había creado un nuevo estado llamado pluri, y creo que por esas razones de que Manfred al fin se ha dado cuenta de que no puede volver. Sin embargo, yo creo que él debió haber hecho algo mucho más importante. Tenía diputados y senadores en convergencia, debió haber seguido manteniendo una relación con todos ellos, mandando directrices o nombrando un apoderado, como que en su momento nombró un apoderado, pero que hasta el poder le quitaron y confiscaron los del órgano judicial. Pero en los hechos no ha habido esa voluntad política de poder mantener o hacer crecer la convergencia. Y entonces, para seguir en política, señora Norma Piérola, ¿con quién va los de Unidad Nacional, Frente Amplio, los demócratas, los del Movimiento Sin Miedo? Ya tienen sus fichas, ¿qué va a hacer usted? No creo que, por lo menos yo me puedo dar el lujo de agarrarme, como se dice, de cualquiera de ellos, porque toditos ellos están tras de que yo acepte que vaya como primera candidata, ya sea diputado o a senador. Pero lo cierto es de que nosotros en Cochabamba lo que queremos es construir esa unidad, y voy a aceptar lo que dice la población, a dónde voy a ir. Como le digo, ahorita se está organizando una agrupación ciudadana de los cochabambinos para poder rescatar por lo menos el municipio y la gobernación. Estoy pensando que a usted le parece más importante llegar a la gobernación y al municipio, porque sería una de 9 si llega a la gobernación. Así es. Y a los municipios capitales. En cambio, ser una de 36 en el Senado, una de 100 y tantos en diputados. Pero ahí tiene sus, yo diría, sus ventajas, porque a nivel nacional uno puede pelear y hacer las cosas mejor. No sé si ustedes se han podido dar cuenta estos 4 años y prácticamente transitando el 5, qué opositores han podido hacerle frente al gobierno o denunciar lo que yo vengo haciendo, y algunos otros diputados como o senadores como Carmen Eva González, por ejemplo. Entonces creo yo de que muchos me dicen que soy más importante arriba, porque después para poderse oponer a la aprobación de leyes, y algunas hemos logrado sí paralizar la ley, por ejemplo, de extinción de dominio, que pretendía apropiarse de los bienes de manera absolutamente ilegal de parte del gobierno. Después esta ley de Código Niño, Niña y Adolescente, la famosa ley que le estaban poniendo mal hasta el nombre, que se llama
la Comisión de la Verdad, que simplemente pretendía evadir definitivamente la responsabilidad frente a la ley vigente de poder paliar y sobre todo indemnizar a las víctimas de las dictaduras. No obstante de que 2 años han estado estas personas en vigilia y usted ha visto lo que ha pasado, les han quemado las carpitas y todo frente al Ministerio de Justicia. Entonces, todas esas leyes creo que hemos sido capaces, entre 2 o 3, de poder frenar. Marcela Rebollo, que también ha hecho muy buen trabajo allá, y alguna vez también la diputada Diana Gil. Nos hemos puesto, y las 3 estamos sometidas a proceso por haber evitado que se lleve adelante esa ley, porque lo que nosotros queríamos era que haya protección a estas personas de la tercera edad, que nadie les habría hecho caso en más de 2 años que han estado en vigilia frente al Ministerio de Justicia ante la indolencia de la exministra y del propio gobierno. ¿Y ha hablado con Manfred? ¿Qué le ha dicho? ¿Ve qué haces? ¿Te apoyo para que estés con tal, con cual? O... Él también está con la idea de que se haga un proyecto de unidad. Pero sin embargo, apoye o no, lo que yo estoy haciendo es, ya le he mandado una carta abierta pidiéndole autorización o licencia para que pueda ser parte de algún grupo de unidad, y pienso que hasta por ética uno tiene que hacer eso y no simplemente haberse aprovechado de una sigla, tratar de catapultarse metiéndose a cualquier partido político. Por eso es que yo he estado defendiéndolo al general Antesana y a una senadora de acá, Torres Jimena, que han resultado ser directivos en la Cámara de Senadores exclusivamente con el voto del MAS. Y ahí Sentarrec, que es supuestamente de oposición, empezó a decir que los iba a expulsar. Es más, los expulsó de Convergencia sin tener ningún tipo de atribución, toda vez de que quienes tienen que haber expulsado son aquellos que han conformado la Convergencia, los jefes nacionales, y no así los ocasionales jefes de bancada que no tienen potestad, porque ni siquiera hemos tenido capacidad de podernos reunir una sola vez para coordinar acciones, hacer alguna cosa. Los jefes de bancada que han transitado tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados no han tenido esa capacidad de convocatoria, de poder unificar o de tomar las riendas, como se dice, de la alianza Convergencia, para poder hacer algo de manera conjunta. Ocasionalmente nos hemos puesto de manera conjunta fuertes como para evitar alguna cosa. Por ejemplo, en la elección que ha habido de los magistrados en las que hemos hecho fuerza, nos hemos unido para evitar, y hemos denunciado porque no nos han hecho caso, igualito como ellos tienen más de 2/3, han logrado preelegir, por ejemplo, a los magistrados del órgano judicial y también al fiscal general del Estado, sabiendo que este señor era un oficialista y que por si fuera poco fue constituyente del MAS, ha sido tribunal designado a dedo por Evo Morales en el Tribunal Supremo de Justicia, y teniendo tanta cola de paja, como se dice, yo he impugnado a la mayoría de ellos y no me han querido aceptar la denuncia que presenté con él, porque con plena prueba demostré que además en sus días de ministro de la Suprema, él dictó 25 autos supremos sobreseyendo definitivamente en casos de narcotráfico a personas involucradas en esto. Entre el empresario Samuel Doria Benina, el autonomista Rubén Costas o el político Juan Delegado, ¿quién será el mejor líder para la oposición? Líder, no el que tenga más votos, el mejor líder, el que pueda manejar mejor la oposición. Yo creo que ninguno de los 3. Ellos deberían de ver de que mucha gente quiere la unidad, pero no la cabeza de ellos. Entonces nosotros que estamos trabajando desde las bases, escuchamos cada día eso, no que vaya cualquiera, no ni siquiera nos importa quién fuera, pero tiene que ser de consenso, pero no quieren verlos a la cabeza ninguno de ellos, porque a toditos siempre les ponen sus peros, están estigmatizados lamentablemente por lo que ha hecho el gobierno en contra de los supuestos gobiernos neoliberales, y los pone como la cara del neoliberalismo cuando estamos viendo que el comunismo nazi-masista que manejan los masistas lamentablemente es peor que cualquier comunismo retrógrado y además utilizando todas las cosas. ¿Qué cosa ha cambiado en Bolivia?
Y entonces, ¿quién puede ser? Yo pienso que eso va a ser al último, después de que haya ese consenso. No se va a poder hacer primarias porque no sabemos quién llevaría adelante las primarias, quién podría controlar, tal vez a través de encuestas y decisiones que se tomen a nivel nacional. Vale decir, primero en las regiones y después, por eso es que esta plataforma ciudadana se está conformando en varios departamentos. ¿Y les da tiempo? Nos da tiempo, porque además ya tenemos, si vale el término, ya avanzado bastante, como para poder, llegado el momento, hacer una fusión y convocarlos a todos. Nosotros hemos querido ser siempre esa especie de engranaje para poder ser no algo que le haga frente, sino un gobierno, sobre todo una alternativa. Y no nos importan derechas, izquierdas, peor las doctrinas foráneas. Lo que nos importa es un patriotismo para salvar a Bolivia de la dictadura, que se consolidaría si se permite que esta legislatura más se imponga nuevamente el presidente Morales. Norma Pierola nos ha sorprendido haciéndonos conocer una posibilidad, una sospecha. Evo Morales Ayma no sería boliviano. Evo Morales Ayma no sería su verdadero nombre. Después de la pausa me cuenta. Claro que sí, con todo gusto. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. El alcohol puede llevarte muy lejos. El impacto dura para toda la vida. Porque un accidente bajo las influencias del alcohol no es un accidente. Las drogas te llevan a cometer hechos irremediables. Tu arrepentimiento podría ser demasiado tarde. En estos carnavales, si amas tu vida, tus hijos y tu familia, no consumas bebidas alcohólicas ni drogas. Vive un carnaval seguro y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. La industria cementera en Bolivia. En 1925, Sobose instala su primera fábrica de liacha en La Paz. En 1959, Pancesa nace como fábrica en Chuquisaca. En 1966, Cobose se crea como cooperativa, instalando su fábrica en Cochabamba. En 1992, Itacamba instala su molienda en Santa Cruz. En 1995, Sobose instala su molienda en Guarnes, Santa Cruz. En 1997, Sobose adquiere la fábrica de El Puente, en Tarija. En 2002, Sobose adquiere la molienda de Emisa, en Oruro. Durante este periodo, Sobose se expandió en 4 departamentos. Pancesa se quedó relegada en su propio territorio. A partir del 2017, se prevén 3 nuevas fábricas. Una fábrica completa de Itacamba en Santa Cruz, una fábrica completa del Estado en Potosí y otra fábrica completa del Estado en Oruro. ¿Y Pancesa qué? Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.
¿Cómo es eso? El presidente actual de Bolivia, Evo Morales Ayma, no se llamaría Evo Morales Ayma, no habría nacido en Bolivia. Usted nos ha empezado a contar entre ayer y hoy día algo de ello. Sí, es una información, más que una información, una denuncia que hemos recibido de algunos miembros, y lo digo, de inteligencia del gobierno ya destituidos de inteligencia, que nos hicieron llegar unas fotografías y una fotocopia de un certificado de nacimiento que dicen que pertenecería al señor Juan Evo Morales Ayma, que no se llamaría así, sino Evaristo Cattari, y nacido en Perú. Su señora madre, no me acuerdo el nombre tampoco, está también en eso. Yo para sentar un precedente y ver si esto es cierto o no, el año pasado había solicitado a la Cancillería de Bolivia de que a través de la Cancillería se pudieran legalizar las fotocopias que me llegaron. Tengo unas fotografías también, obviamente las fotografías no se pueden legalizar, pero sí la fotocopia del certificado de nacimiento que nos llegó. En ese sentido también hicimos una petición al CEGIP para que nos pudiese dar datos de toda la familia de Juan Evo Morales Ayma. Y él, curiosamente, a los 2 meses de esa solicitud, que hasta el día de hoy no nos han entregado, pidió que se haga el análisis de todo su árbol genealógico, porque él se considera de sangre indígena. Entonces, pero curiosamente no habla ni siquiera bien el castellano ni ningún idioma nativo. Por eso es que para nosotros sería muy importante, y yo eso lo digo, tratar de hacer un esfuerzo para ir al Perú, porque obviamente la Cancillería nunca nos va a dar curso a esto. ¿Qué dice esa fotocopia de certificado de nacimiento? Es un certificado de nacimiento peruano, peruano. Que tiene el escudo peruano, tiene más o menos similares al que tenemos nosotros, pero no es el mismo porque pone ahí, y por decirle hijo natural, como siguen manejando esa… ¿Como antes? Como antes, hijo natural, hijo reconocido, porque si hay reconocimiento hay una casillita donde ponen el reconocimiento, después dice nacido en fecha tantos, creo que es octubre, coincide con la edad de 54 años que tiene el presidente, después dice, inclusive pone el nombre de 2 hermanos mayores que él habría tenido, una mujer y otro varón, no me acuerdo los nombres, y ponen el nombre de la progenitora, su señora madre. ¿Coincide ese nombre? Coincide ese nombre con la de la señora, ¿no? Pero es como dice hijo natural. Entonces no sabemos si la señora que está en el otro certificado de nacimiento que tiene Evo Morales, con el cual ha sacado carnet de identidad y ha hecho servicio militar, sea la misma persona, pero tiene el mismo nombre, no recuerdo en este momento tampoco. Pero lo que nosotros hemos hecho es tratar de primero consolidar aquello para, llegado el momento, poder en su caso hacer una impugnación. Y es momento oportuno, creo, de poder investigar esto y llegar a la verdad. Y creo que así también estaríamos ayudando de alguna manera a que en el país no se lo pudiese impugnar ya que por tantas cosas no se lo puede impugnar al presidente, ya que se vulnera la Constitución. Y la Constitución es taxativa cuando dice que el candidato debe ser boliviano de origen, no de adquirido o de jus natural, como nosotros decimos, ¿no? Ahora, en esta fotocopia que usted la tiene, ¿dónde habría nacido? Dice en Cusco, Perú. En Cusco. En Cusco, Perú. Sí. ¿Tendría 2 hermanos mayores? 2 hermanos mayores, no dice nada del padre, está la casilla en blanco, y está en el nombre de la madre. ¿Y los hermanos mayores también coinciden los nombres, están con el mismo apellido, ¿La Cattari. madre también peruana? Peruana, Cattari, no dice nada del nacimiento de la mamá, solamente dice el nombre, de él nomás dice dónde ha nacido, y los hermanos ponen Jorge, no, es un nombre medio rarito, y de una mujer, Vilma creo, no me acuerdo bien. Y ahí están los nombres. Entonces, nosotros lo guardamos esto porque en principio no nos interesaba para nada, pero como hemos visto que en Venezuela ya se ha probado, ¿no?, que el señor Nicolás Maduro no sería de origen venezolano, sino más bien colombiano, es que nos ha llegado esa información y nosotros hemos también posteado la misma información y devuelto hacia Venezuela para ver si los venezolanos también pueden hacer algo contra este dictador, y nosotros lo que quisiéramos, si hay, yo por eso sigo convocando a la gente que si tiene algunos originales u otros elementos de juicio nos hicieran llegar para poder hacer
una investigación más exhaustiva, sacar la realidad. ¿Han podido preguntar en el lugar en el que, en Orinoca, que es supuestamente el origen de... Ni conozco ni hemos podido ir allá para establecer, por eso primero yo iba por las vías legales, ¿no? Del CEGIP para que nos informe y la Cancillería para que nos legalice. Pero obviamente el canciller se ha dado cuenta y no nos ha dado curso, entonces hacer por petición de informe no se puede, entonces de manera que tuviésemos que salir siempre fuera del país para tratar de investigar allá. ¿Y lo va a hacer? Sí, por lo menos después de mediados del mes de marzo, porque tenemos audiencias públicas abiertas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pensamos viajar allá para las denuncias que hemos presentado contra él y para llevar además una nueva denuncia y pedir una comisión permanente de la OEA de observadores para que lleven adelante un control, porque nosotros tenemos una información que nos ha certificado el actual gobierno en el que se demuestra de que se han clonado alrededor de 1.700.000 bolivianos y que hasta el día de hoy ese padrón no ha sido saneado, no se ha dado auditoría del padrón biométrico. Y además tenemos las denuncias últimas que han salido del investigador Fernando Basúa de la Flaxo, que demuestra cómo se ha inflado el año 2009 el padrón electoral, cuando ingresaron además como 4.700.000 ciudadanos para ser depurados, han aparecido saliendo de esa depuración con más de 600.000 de más de 5 millones. De manera que eso nos demuestra que nosotros los bolivianos no nos hemos dado cuenta qué es lo que ha pasado, porque en menos de 11 días se duplicó el padrón, los inscritos. No había capacidad para inscribir, sino por decir de unas 30.000 personas al día, y ahí aparecen cerca de 75.000 inscritos por día, cuando no había ninguna capacidad para hacerlo de esa manera. Y en Cochabamba se encontraron casas donde daban los masistas cédulas de identidad a Gilimil. Por eso es que hay esa multiplicación y además los Highlanders, los muertos que han ido a votar y todo lo demás. Entonces, por ese lado, por eso Fernando Basúa dice que va a haber peor este año en las elecciones y ha anunciado ese gran fraude electoral. Y nosotros aquí no tenemos un tribunal electoral que nos permita tener garantías para hacer respetar el voto que emitamos los ciudadanos necesariamente este fin de año. Señora Norma, estamos terminando el programa. No sé si va a poder resumir en un minuto porque está en Sucre por otro caso del Tribunal Agroambiental. Sí, estamos para varias notificaciones que hemos venido, porque como nosotros en la Comisión de Justicia Plural hacemos la etapa preparatoria de investigación en los juicios de responsabilidades, se dio una notificación ya el año pasado, inclusive a una de las magistradas del Consejo del Tribunal Agroambiental. Las otras personas denunciadas se han prestado declaración y ella se niega a prestar. Me estoy refiriendo a la señora Armijo, Cintia Armijo Paz, si mal no recuerdo, quien no se ha presentado, y ayer habíamos quedado en la comisión de que íbamos a emitir un mandamiento de aprehensión acogiéndonos exclusivamente a lo que dispone la Ley 044 y la Ley 1970, el Código de Procedimiento Penal, que nos faculta a los que estamos haciendo las veces de policía judicial de antes, Comité del Ministerio Público. Lamentablemente en la tarde mis colegas han desaparecido, no sé si se ha ejecutado porque ya habíamos decidido hacer esto. Y lo cierto es que está el presidente del comité, que es el diputado del Movimiento al Socialismo, el señor Wilfredo Calani, y el otro señor también diputado del MAS, del Movimiento al Socialismo, Efén Choque. Efén Choque es el presidente del Tribunal Constitucional. Él es Constitucional. también apellida Efén, sí, Carlos Efén Choque. Entonces, es un nombre del otro colega del MAS, que no sé qué es lo que ha pasado, pero ayer ya habíamos concluido en realidad la toma de declaraciones con las notificaciones que hicimos, pero quisiéramos sentar un precedente que nosotros podemos convocar a cualquier persona a declarar, así no estén incluidas, porque cuando hay una resolución de sala plena tiene que establecerse las razones por las cuales la sala plena no aparece firmando. Entonces, hasta para excluir del proceso y de la investigación,
la magistrada debió presentarse, por eso estoy insistiendo en que el día de mañana se pueda ejecutar este mandamiento de aprehensión. Que nos vaya bien. Muchas gracias por estar en Muchas el programa. gracias a ustedes y muy buenas noches, y de verdad agradezco la gentileza del programa por haberme permitido compartir con ustedes unos momentos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Buenas noches. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ahora en Sucre, lo mejor para su construcción. Cerámica Guadalquivir. Calidad de exportación. Variedad de ladrillos y tejas con precios sin competencia. Cerámica Guadalquivir. Ubíquenos en calle Miguel Peredo, número 77, frente a Univalle. O llámenos al 64-56601 o a los celulares 728-77-708, 787-04-182. Cerámica Guadalquivir. Nuestra prioridad es atenderle mejor. Open Gangnam Style. Centro de Medicina Respiratoria del Dr. Rubén Montalbán Robles, neumólogo especializado en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital de Clínicas José de San Martín, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, diagnóstico y tratamiento del asma, de enfermedades relacionadas con tabaquismo, de tuberculosis, de enfermedades neumonológicas ocupacionales, de enfermedades pulmonares intersticiales, diagnóstico de tumores pulmonares, realización de espirometría e informe, riesgo neumonológico prequirúrgico. CEMES, cuidando tu salud. Calle Ayacucho, 191, casi esquina Loa, primer piso, ambiente 104. Celular 744-17412 y el 728-69-2.